Vamos a comenzar ya. Buenos días a todos en aquel lado en América Latina y buenas tardes a los que nos siguen desde Europa. Vamos a dar comienzo al webinar sobre competencias digitales según las percepciones de los docentes en la educación superior de Iberoamérica. Son básicamente que los investigadores que están trabajando en analizar los hallazgos y mostrarnos las reflexiones basadas en el análisis de los datos de la herramienta de autoevaluación de competencias digitales que a lo largo del pasado año 21, desde MetaRed Global y con la colaboración del Joint Research Center, hemos podido realizar. También con la colaboración de la SEGIP y del IESALC, el Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe de UNESCO. Sin más, soy Tomás Jiménez García, coordinador global de MetaRed, y simplemente hago de moderador de los muchos e importantes ponentes que tenemos la fortuna de contar esta tarde. En primer lugar, es un placer darle la palabra a Yves Puny, que es el responsable adjunto del Joint Research Center de la Unión Europea, que es el organismo que nos ha ayudado de manera esencial a todos, a MetaRed Global y a cada uno de los países que ha realizado el estudio. Nos colaboraron cediéndonos, sabemos que es libre, pero colaboraron muy directamente con nosotros, pasándonos todo lo que era el framework del DICOM-EDU y también incluso en los primeros momentos con la propia herramienta que estaba utilizando el Joint Research Center y con la misma explotación de datos. Luego ya lo pudimos evolucionar y siempre es muy de agradecer. Yves, tienes la palabra. Muchas gracias, Tomás, y buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Es para mí un gran honor y un placer de poder estar con vosotros en la presentación de los resultados del autodiagnóstico sobre las competencias digitales del profesorado universitario en Iberoamérica. Como ha dicho Tomás, este proyecto es fruto de una colaboración voluntaria, pero muy exitoso de mi parte, entre MetaRed, el BIT y las universidades participantes de 7 países y la JRC. Esa colaboración que empezó ya hace varios años. Y ese webinar tiene efectivamente como objetivo de presentar los resultados, los avances realizados en los análisis de la competencia digital de los docentes en Iberoamérica. La JRC forma parte de la Comisión Europea, es la Joint Research Center, es la rama de investigación y estudios interno de la Comisión Europea, que apoya con evidencias científicas la política europea y los Estados miembros en muchos ámbitos. Trabajamos en el ámbito del cambio climático, políticas fiscales, pero también, y ese es nuestro gran interés aquí, la educación y la formación y el empleo. Estamos ya aquí desde la sede en Sevilla, trabajando y investigando más de 15 años la educación digital y las competencias digitales, que son cada vez más importantes para todos y todas, para participar en la sociedad digital. Y el COVID también ha acelerado mucho la urgencia de mejorar la educación digital y las competencias digitales. Uno de los retos principales para la educación y formación es claramente la competencia digital docente, reconocido también en el ámbito europeo en el Plan de Acción Educación Digital de la Comisión Europea. El tema de competencias digitales del profesorado es primordial hoy en día, tanto para garantizar la transformación digital de las universidades, como para promover a los estudiantes, los alumnos, la mejor experiencia académica posible, preparándolos para el mercado de trabajo del futuro y de su vida en general. Como ha dicho Tomás, la JRC publicó ya en 2017 el marco DICOM-EDU, el marco europeo de competencias digitales para educadores. DICOM-EDU describe en detalle las competencias necesarias para profesores en 6 áreas y 22 competencias específicas, y también con sus 6 niveles de competencia.
Contamos ya con casi 40.000 descargas del informe DISCOMP, entonces tiene mucho interés en el mundo entero. Luego hemos elaborado la herramienta de autorreflexión Check-in, que cuenta ya con más de 200.000 usuarios para los distintos sectores de educación. Y para la educación formal, en el plano europeo, para el primario y secundario, hemos ya lanzado hace más de un mes una nueva plataforma y una herramienta de autorreflexión de competencia digital para profesores que se llama Selfie for Teachers. Pero para la educación superior, de momento seguimos usando la herramienta Check-in en la plataforma de EU Survey. También hemos estado colaborando en España con CRUE, la conferencia de rectores de universidades españoles, analizando los datos de una muestra representativa de los docentes universitarios sobre sus percepciones de sus competencias digitales. Estamos elaborando un informe de los resultados de la encuesta. También lo vamos a publicar bilingüe en español y en inglés, y un artículo científico sobre la metodología utilizada. Y esto es de especial interés para la JRC, también como centro de investigación, de documentar y diseminar el aspecto científico de la encuesta de autorreflexión. Y por eso también nos alegra muchísimo, la colaboración con MetaRed, con SEGIP, con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y con todas las universidades y sus expertos en la elaboración de este artículo científico sobre las percepciones de los docentes en la educación superior de Iberoamérica. Quiero agradecer a todos y todas involucrados en ese proyecto. Los resultados del autodiagnóstico también pueden ayudar a desarrollar iniciativas concretas para mejorar la competencia digital del profesorado y la enseñanza universitaria dentro del contexto de la digitalización de la educación. Esto creo que es el gran reto que compartimos. Espero que el webinar de hoy sea de gran interés. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Yves, no solo por tu presencia esta tarde, que se agradece siempre, sino sobre todo lo que hemos dicho al principio, por esa colaboración, que en el fondo es el germen fundamental de todo este estudio, que al final no olvidemos que lo que tiene que repercutir es que podamos hacer planes de mejora de las competencias digitales de los docentes, y si se hace con esta colaboración internacional, pues seguro es más valiosa porque todo será reutilizable. Muchísimas gracias. Y dentro de esa colaboración, pues ahora es todo un placer darle la palabra a Yuma Inzolia, que es la coordinadora académica global del IESAL, que como he dicho es el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de UNESCO, con quien también trabajamos coordinadamente todas las acciones de competencias digitales. Yuma. Muchísimas gracias, Tomás, y muy buenos días y buenas tardes a los asistentes de este webinar tan importante. Por todos es bien sabido que la situación de pandemia sanitaria ha puesto de manifiesto un dispar manejo de la virtualidad en lo que se refiere al uso de distintas herramientas tecnológicas y de soporte, tan necesarias hoy en día para reorientar todos estos procesos de aprendizaje a distancia. Todo ello ha hecho, por supuesto, que haya quedado de manifiesto que es el riesgo que existe actualmente en cuanto a la brecha digital puede ser mucho más grande en nuestra brecha académica, compensando tanto como sea posible las mayores dificultades a las que nos enfrentamos tanto los estudiantes como los docentes. Por eso no debemos olvidar que la principal acción que podemos realizar es transformar la vida y el desarrollo de esta conciencia social de nuestros estudiantes para impulsar este cambio de paradigma. Por ello, todas las conclusiones que se presentarán hoy sobre la percepción que tienen los docentes de educación superior en Iberoamérica de sus competencias digitales en concreto resulta fundamental para alinearnos con esta nueva realidad, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros hace unos meses lanzamos un informe llamado Cerrar hoy para reabrir mañana, donde encuestamos alrededor de 100 universidades de la región e identificamos que tan solo el 68% de los docentes se conecta con regularidad a su plataforma de formación, mientras que en el caso de los estudiantes este porcentaje se eleva a un 80%.
Pero entre las principales dificultades que nosotros ya identificamos en ese momento era que para el aprovechamiento de estas plataformas hacía falta reforzar las competencias digitales de los docentes, ¿no? En este sentido, imaginen que un 65% de los encuestados respondieron en esta línea, e incluso un 49% de los estudiantes llegaron a reconocer que ellos mismos tampoco contaban con las competencias digitales necesarias. De ahí que los datos que seguramente conoceremos hoy serán de sumo interés para reformular las diferentes políticas regionales dirigidas a reforzar las competencias digitales de todo el ecosistema universitario de la región. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de conocer de primera mano estos excelentes resultados. Pues muchísimas gracias a ti, Yuma, no solo por tu intervención esta tarde, sino por toda la colaboración que realizamos, que siempre pensamos que será valiosa y fructífera para lo que buscamos, la mejora de la transformación digital en las universidades de Iberoamérica y en concreto en este caso de la educación, en la docencia. Ahora tendríamos las palabras de Félix García Lausín, que nos ha pedido disculpas porque entrará más tarde, le daremos paso al finalizar el acto y por lo tanto para terminar esta sesión de bienvenida es un placer dar la palabra a nuestra presidenta de honor de Metared, Esther Jiménez Salinas y Colomer. Esther. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo institucional en primer lugar a SEGIP y al BIT y al JRC y a UNESCO que participan todos en este acto, en esta situación tan importante. A mí me gustaría empezar diciendo que empezamos a hablar desde la pospandemia. Nos lo creamos o no nos lo creamos, me da igual. Así que el mensaje es, estamos ya en la pospandemia, porque si no nos lo creemos nosotros, pues no se lo va a creer casi nadie, ¿no? Entonces, digo lo de la pospandemia porque de alguna manera en las universidades hemos empezado a volver, tenemos un sistema mixto. Yo les tengo que decir, como yo soy profesora, pues me emocioné en la primera clase presencial, ¿no? No es que ahora hagamos una gran virtud de la clase presencial, porque pues, también tenía sus defectos, ¿no? Pero es verdad que la sensación de una pequeña vuelta a la normalidad pues significa un punto de inflexión bastante importante. Ojalá se conserve, ¿eh? Dejémoslo aquí porque no sabemos muy bien del futuro. En cualquier caso, yo soy penalista y que nadie se ofenda con lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero tuvimos una digitalización forzada, no fue voluntaria. Y estamos en periodo de cadena perpetua. Por eso digo que nadie se ofenda con lo de cadena perpetua, porque, en fin, pero es verdad que fue una cosa impuesta, es verdad que no vino voluntariamente, es verdad que se aceleró el cambio de una forma brutal y que de un día para otro, pues todo el mundo estuvo obligado. Por eso es tan importante el estudio que hoy se presenta. Probablemente si eso que ya estaba en marcha, si esa digitalización hubiera seguido su camino, pues el normal, ¿no? Lentamente o en un balance correcto, porque también hay una dificultad muy grande en lo que se llama la desequidad, es decir, por un lado está la competencia de los profesores, pero por otro está la infraestructura que tiene cada universidad. Y es verdad que las universidades, unas estaban muy preparadas y otras no lo estaban nada. Y eso cuando yo creo que eso saldrá también en el estudio, pero eso para los profesores, por muy competentes que fueran algunos, si la universidad no estaba preparada o su sistema era muy flojo, tienen muchísimas más dificultades como infraestructura o al revés, hubo algunas universidades que prestaron más apoyo. De manera que son la suma de muchas situaciones que fueron forzadas en un momento determinado y que probablemente el resultado final es un resultado positivo, ¿no? Pero no hay nunca que olvidar pues, cómo se producen las situaciones, ¿no? Entonces, este desbalance que digo yo entre, por un lado, la infraestructura propia de la universidad y la competencia del profesorado, pues es algo que seguramente se tendrá que tener bastante en cuenta. En cualquier caso, el cambio está aquí, el cambio es fundamental. A mí me preocupa mucho cuando oigo hablar de sistemas mixtos, porque no sé muy bien cómo va a ser el sistema mixto, ¿no? Esa frase que no me gusta nada y la repito, ¿no? Pero ha venido para quedarse, etcétera. Es indiscutible que estamos en un momento distinto, acelerado, es indiscutible que el profesorado necesita para siempre esas competencias digitales, pero no sé muy bien cómo va a ser esa combinación de las dos, ¿no? O no sé, porque la presencialidad
insisto, cada uno de nosotros si mira hacia atrás, o sobre todo, yo fui rectora y por tanto los profesores han sido un punto crucial en la vida. No todos los profesores presenciales eran buenos, ni muchísimo menos, o sea, ni todas las clases eran perfectas, o sea que tampoco se trata de contraponer los dos sistemas, pero es verdad que las competencias digitales son muy importantes con independencia de la pandemia, hubieran sido igual importantes, solo que hubieran llegado más lentamente y se hubiera desplazado. Entonces ahora en una situación muy rápida, eso se ha implementado con un futuro que no se sabe muy bien cómo va a ser. Por eso encuentro tan interesante este estudio, porque es casi, me parece que era Tomás que un día dijo, es como si todos los profesores estuvieran obligados a hablar inglés, pero de repente pues no se sabe muy bien en qué nivel habla cada uno o cómo se desenvuelve. Pues aquí estamos frente a la misma situación. Todos los profesores van a estar obligados, porque eso es así, porque en determinadas competencias es imprescindible, pero sabemos poco del diagnóstico. Y si sabemos poco del diagnóstico, y disculpen los términos ahora médicos y no penales, si sabemos poco del diagnóstico, el tratamiento tampoco lo tenemos muy claro. Así que para mí el estudio yo de verdad que felicito a todas las instituciones participantes porque va a ser fundamental, va a ser determinante para muchos de los cambios que se van a producir en un futuro muy inmediato en las universidades, con independencia de esa necesidad imperiosa que fue en su día. Así que felicidades a todas las instituciones que participan, a los investigadores que han sido capaces en estos momentos ya de empezar los primeros análisis y deseosos pues de escuchar lo que nos van a explicar a continuación ahora. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Presidenta. Y efectivamente damos paso ya directamente al informe, que realmente es lo más interesante y lo que hoy nos trae. Para ello voy a presentar directamente a los investigadores que están trabajando con ello y harán la presentación en el orden que ellos consideren. Por un lado es Ernesto Chinques, profesor investigador de la Universidad de Buenos Aires y además nuestro coordinador MetaRed en Latinoamérica. Marco Antonio García de Carballo, profesor investigador de Unicampi y de la Universidad de Campinas, sí, Unicampi, y coordinador del Grupo de Tecnologías Educativas de MetaRed Brasil. Andrea Inamorato dos Santos, investigadora senior en la Comisión Europea en el Joint Research Center, a quien no puedo por menos que hacer un zoom y agradecerle nuevamente toda su colaboración y coordinación en los inicios y en el desarrollo del proyecto. A doña Lilian Saldaña Marroni, profesora investigadora del Instituto Federal de Sao Paulo, miembro del Grupo de Tecnologías Educativas de MetaRed Brasil, que como decíamos antes coordina Marco Antonio, y que por temas familiares lamentablemente no nos va a poder acompañar esta tarde, pero que es digno de mención la labor que ha estado realizando. Y finalmente, pero no en último lugar para nada, Claudia Marina Vicario Solórzano, profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional y coordinadora del Grupo de Tecnologías Educativas de MetaRed México, nuestro ANUI STIC. Pues a todos ellos, gracias y esperamos ansiosamente, como decía nuestra presidenta, lo más interesante, que es qué conclusiones, qué análisis, primeros análisis tienen de los resultados obtenidos y qué hallazgos más relevantes han encontrado. Perfecto. Entonces voy a empezar. Muchísimas gracias, Tomás. Podéis oírme, ¿verdad? Sí, perfectamente. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, por mi parte envío un saludo a todos los compañeros de la mesa virtualmente, ¿no? Que están aquí representando las varias instituciones involucradas. También un saludo especial a mis compañeros investigadores y a todos los asistentes. Lo que vamos a presentar hoy es el resultado de un estudio colaborativo, como fue dicho, con muchos países. Entonces, estamos aquí poniendo la voz de varias personas involucradas, ¿no? Y
Y también decir que los resultados de ese estudio están ahora siendo presentados como un artículo científico cuyo título está aquí presente y que intentaremos que sea sacado al público el cuanto antes. Ernesto, por favor, ¿podemos pasar? Gracias. Bueno, desde el JRC, como fue dicho anteriormente, tenemos varios marcos de competencia para ciudadanos, individuos, para organizaciones y profesionales, pero hoy nuestro foco principal está en el marco de Compedu, que creo que muchos de ustedes conocéis, el marco de Compedu, pero voy a hablar muy rápidamente sobre el marco, que es la base de ese estudio, para los que todavía no conocen mucho de qué se trata ese marco. Ernesto, por favor. Bueno, el marco está todo explicado, cómo fue confeccionado desde las manos de muchos expertos en el JRC, está publicado, disponible en la internet, cualquier persona puede bajarlo. Fue originalmente publicado en inglés, pero hubo una traducción hecha por la Fundación Universia y INTEF, el Ministerio de Educación de España, por lo que también podéis leerlo en español. Entonces, en ese marco europeo del Compedu, aquí tenemos todas las explicaciones de las áreas del informe que os voy a presentar, sobre todo los niveles de competencia que también os voy a presentar, que fueron la base de las preguntas que hemos puesto luego en la herramienta check-in, que forma parte de la autorreflexión. Entonces, es súper importante tener un marco, es por eso que tenemos muchos marcos desde la Comisión Europea, porque los marcos nos ayudan a hablar sobre un determinado tema con un lenguaje común, ¿no? Por ejemplo, porque cuando hablamos de competencias digitales, eso es algo que puede ser muy amplio, ¿no? Cada persona probablemente tendrá una percepción diferente de lo que se trata cuando hablamos de competencias digitales. Y uno de las ventajas de tener un marco es justamente esa, de la proponer un lenguaje, una especie de taxonomía alrededor de un área del conocimiento que nos permite, a partir de ahí, desde ahí poder entonces hablar y tomarnos un punto de partida respecto a ello. Ernesto, próximo. Bueno, os presento, estas son las 6 áreas de competencia del marco de Compedu. Son 6 áreas que luego se transforman en 22 competencias que ya van a poder ver. Interesante es percibir que en el marco, este es un marco transversal para la educación básica y también superior, tenemos foco en diferentes actores, los educadores, ¿no? en sus competencias profesionales, también tenemos las competencias pedagógicas de los educadores, pero también es un marco que trata de competencias digitales desde el punto de vista de los estudiantes, cómo los profesores pueden impulsar la competencia digital de los propios estudiantes. Entonces son 6 áreas, ¿no? La primera, compromiso profesional; la segunda se trata de contenidos digitales, con foco más en la pedagogía; la tercera, enseñanza y aprendizaje; la cuarta, todo que tiene que ver con la evaluación; la quinta es empoderamiento de los estudiantes; y la sexta, el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Próximo, por favor. Aquí podemos ver un poco más cuáles son esas 22 competencias de que se trata el marco. Pues son varios temas, ¿no? Como había dicho, los marcos nos ayudan a tener una especie de taxonomía, pues aquí sabemos que cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de evaluación y retroalimentación, estamos tratando de las estrategias de evaluación, muchas de ellas que usan, por ejemplo, tecnologías digitales, pero también podríamos estarnos refiriendo a analíticas de aprendizaje, a cómo hacer la retroalimentación, a cómo tomar decisiones con respecto a las evaluaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje, ponemos bastante foco en el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, y el aprendizaje autorregulado. Entonces, esas áreas, si puedes pasar, por favor, os quiero enseñar aquí en ese mapa que nos recuerda el Metro de Londres, ¿no? Que tenemos aquí todo un paso a paso de los puntos de las 22 competencias
que tratamos en el marco, que entonces forman parte de las competencias, de las preguntas que hemos puesto en la herramienta Check-in para promover ese instrumento, ¿no?, de autorreflexión. Por lo que cuando hablamos de instrumento, nos referimos a esas preguntas basadas en estas 22 competencias. Próximo, por favor. Bueno, además, ese marco europeo de Compedu presenta niveles de progresión, ¿no? Porque para cada área que os he enseñado, un profesor puede reflexionar sobre sus prácticas y encontrarse en un nivel o en otro. Por ejemplo, un profesor podría estar muy iniciante en el área de, por ejemplo, recursos digitales, el área 2, y ser considerado uno, por ejemplo, A2, pero estar un poquito más avanzado, por ejemplo, en el área de compromiso profesional, que tiene que ver con la comunicación, de lo que hace, etcétera, y tener un B1 o algo similar. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ese puntaje puede variar de área a cada área cuando una persona pasa por un proceso de autorreflexión. Pero el puntaje aquí está reflejado en el puntaje que usamos para valorar los idiomas, ¿no? Y de esta manera os hemos trasladado a las competencias, a las 6 competencias del marco de Compedu. Próxima. Vale, entonces sobre la herramienta Check-in, como os he dicho, está totalmente basada en el marco. Cuando hablamos de esta herramienta, estamos hablando, la verdad, de esta plataforma tecnológica que permite que los profesores accedan a ella para participar, para hacer el proceso de autorreflexión, en la cual está ese instrumento con las preguntas basadas en esas 22 competencias, ¿vale? Bueno, desde la Comisión Europea la tenemos disponible para todas las personas que quieran participar de ese proceso, hacer una autorreflexión, es abierta al público, por lo que quien quiera utilizar puede, a partir de ese enlace que ahí está presentado, acceder y pasar por el proceso. Al final, se genera un informe sobre las competencias individuales del profesor, y con ese informe el profesor puede planificar cómo será su proceso de formación profesional, qué cursos le gustaría hacer, o hasta mismo presentar a su universidad ese informe, si le interesa, ¿no? Para entonces intentar tener apoyo en su proceso de desarrollo profesional. La tenemos en varios idiomas y lo interesante es que esta autorreflexión puede ser hecha de varias maneras. Ernesto, por favor, la próxima. De varias maneras, lo que quería decir es que puede ser un proceso individual, el profesor decide acceder a la herramienta y pasar por ese proceso de autorreflexión, pero también puede ser un proceso colectivo institucional desde el cual una institución, por ejemplo, de educación superior, decide, ¿no?, y disponibiliza esa posibilidad a sus profesores para que luego esos datos anónimos y agregados puedan ser evaluados para que se puedan entonces fomentar planes, ¿no? Planes de acción con respecto a la formación profesional, pero también puede ser un colectivo nacional o hasta mismo transnacional, como es el caso de esa experiencia que os vamos a presentar, ¿no? Por ejemplo, como ha sido dicho, España hizo un estudio nacional representativo utilizando esta herramienta, ¿no? Y lo que vamos a presentar hoy se refiere a muchos países de Iberoamérica que colectivamente han pasado por ese proceso de autorreflexión. Ernesto, gracias. Muchas gracias, Ernesto. Empiezo directamente hablando un poco de nuestra metodología de trabajo. La metodología es muy sencilla, pero hay mucho trabajo involucrado en todas las actividades para desarrollar la encuesta en cada uno de los países. Precisamente empezamos en hacer una difusión de la encuesta en algunos de los países, bueno, en la mayor parte de los países. Esto fue hecho en 2020, pero también aquí en Brasil, acá en Brasil, empezamos la primera vez a discutir el modelo de competencias digitales en 2019, en nuestro primer encuentro de MetaRede Brasil. Entonces, ficaba a cargo de cada país hacer esta
este trabajo de difusión, de convencimiento de la importancia de esta encuesta y de evaluar las competencias digitales. Fue un trabajo colaborativo, entonces en cada país también la MetaRed tuve otros parceros, otros colaboradores que ayudaron a llevar a cabo la encuesta. Bueno, nuestro trabajo fue hecho para los países que están ahora en nuestra diapositiva: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Portugal. Son estos los países que vamos a presentar los resultados de las análisis en este día. Sin embargo, también tenemos en curso resultados de otros países de MetaRed de Latinoamérica, por ejemplo, también España, que después pueden ser agregados a la análisis final. Ernesto, por favor. Cada uno de los países hicieron entonces la recogida de datos. La recogida de datos, esta etapa fue hecha desde octubre de 2020. Por lo tanto, es muy importante decir que estamos en el periodo de la pandemia COVID-19. Por lo tanto, creemos que los resultados también aportan este momento, él refleja este momento. Los últimos países hicieron la recogida de datos este año de 2021 hasta mayo de 2021. Importante decir también que todos los países utilizaron la misma herramienta, la herramienta check-in. Solamente las preguntas fue adaptada al lenguaje de cada país, ¿no? Pero fue las mismas 22 preguntas que Andrea ha comentado a poco cuando explicó el marco Digicomp Edu. La encuesta es una encuesta del tipo survey. Es muy importante también hablar de esto porque es una muestra por adhesión. Los profesores que participaron de manera espontánea. Entonces, esto también debe ser enfatizado en esta presentación. Bueno, cada país desarrolló una estrategia propia para recoger los datos. Por ejemplo, acá en Brasil, trabajamos en conjunto directamente con JRC, los datos de todas las preguntas, de todos los casi 3.000 profesores que respondieron acá en Brasil, están almacenados, guardados en JRC. Acá hicimos el proceso de recogida de datos en 2 etapas. Una primera etapa a donde colectábamos, cadastrábamos, registrábamos las universidades que participaban y solamente después que trabajábamos directamente con los profesores. Entonces, cada país ha procurado, encontrado su propio camino para hacer este proceso de recogida de datos. Marina tal vez possa también hablar un poco, Marina, de cómo esto se pasó en México. Sí, Marco, como alguna vez compartimos, porque tuvimos que hacerlo los investigadores de este ejercicio, nosotros en México nos costó arrancar, ¿no? En el sentido de que estamos en una pandemia y en general a MetaRed México, levantar datos en medio de la pandemia ha sido un esfuerzo titánico y sobre todo, bueno, encabezado por Anuy Stick, que ha convocado a las instituciones
para cerrar filas y para unirse a este esfuerzo de que miles de profesores mexicanos pudiéramos, y digo pudiéramos porque también yo respondí la encuesta como profesora mexicana, no pudiéramos responderlo, y tuvimos que hacer como los otros países como ustedes, tuvimos que hacer hasta 3 campañas hicimos para poder, en esta extensión de levantamiento de información, para poder tener, como a nosotros nos gusta, un número pues que refleje a sí mismo el volumen de población que tenemos en México y por supuesto de profesores. Lo logramos al final, pero sí nos tardamos bastante. Fue además muy importante que pudimos adaptarnos, las facilidades que ustedes mencionaban al inicio acerca de cómo hubo toda esta capacidad también informática de apoyo a través de los organismos involucrados para que México tuviera la posibilidad de precargar todos los códigos de las universidades que íbamos a encuestar. Y eso lo hizo MetaRed posible. De hecho, nos entregaron esta configuración y fue maravilloso. Tenemos los datos, tenemos pues también firmas de confidencialidad para que nuestros rectores reciban su información cada uno y de alguna manera también puedan hacer política institucional al respecto. Quizás podríamos pasar a la siguiente diapositiva, ¿no, Marco? Si nos ayudas, Ernesto, gracias. ¿No? Y ahí, bueno, pues tuvimos algo bien emocionante, que fue la conformación de este equipo de trabajo, pues con Andrea, con Lilian, con Marco, con Ernesto, ¿no? Ya tan solo estar reunidos desde nuestros lugares donde vivimos, Argentina, Brasil, España, México, fue poner las agendas, los horarios en línea, y nosotros teníamos esta intención. Según nosotros nos reunimos desde abril, todavía estábamos recabando datos, ¿recuerdas, Marco? Y platícales lo que nosotros pensábamos, nuestra fantasía respecto al artículo. Sí, nosotros teníamos el interés de finalizar este tipo de análisis en mayo. Tal vez vamos a finalizar en mayo de 2022, no sé. Pero era esto. Sí, esto fue muy interesante porque creímos que era pan comido, y la verdad que a medida que Ernesto nos iba abriendo con el Power BI una serie de estadísticas, y luego hacíamos cruces y luego nos metíamos y le decíamos, oye Ernesto, y le puedes mover aquí, le puedes mover acá, encontrábamos tal cantidad de datos que nos parecían fascinantes, que al inicio pues perdimos muchísimo tiempo también en conocernos, porque no nos conocíamos todos, acoplarnos. Fueron unos, como debe ser, ¿verdad? Fueron unos debates impresionantes, y nosotros podríamos ver en la siguiente diapositiva, Ernesto, que fue necesario, por supuesto, como equipo de investigación, aunque estábamos hablando de pues áreas que ya estaban definidas y competencias que también estaban ya trazadas como indicadores. Nosotros, para poder apostarle a la configuración de una contribución científica, tuvimos que formularnos preguntas, y con base en esas preguntas, en ese mundo inmenso de información que podíamos explorar, ir tras las respuestas de 8 preguntas que al final resultaron para nosotros pertinentes 7, y que son estos 7 cuestionamientos que les compartimos. Por supuesto, la pregunta esencial, ¿no? De cuál es esa percepción de los profesores sobre sus competencias digitales. Pero ojo, para nosotros era también relevante, por lo que estábamos viendo en los datos, esto que llamamos el impacto del proceso de autorreflexión en esa percepción. ¿Por qué? Porque si ustedes, algunos de los que nos están siguiendo ya por ahí de México, la maestra Guillermina Jiménez nos asentaba que también ella contestó el cuestionario. Si ustedes contestaron el cuestionario, la encuesta nos hace una pregunta inicial, pero luego a lo largo de todos los ítems termina haciéndonos la misma pregunta, y entonces pues uno mismo reflexiona sobre qué tan bien o qué tan menos bien estaba contestando, y este diferencial es esto que llamamos el impacto del proceso de autorreflexión, y hubo cambios muy significativos
que ya veremos ahorita que analicemos con ustedes los resultados. También nos preguntábamos, porque claro, estábamos, la mayoría de los miembros MetaRed, estamos muy atentos, estamos en el back office, ¿no? Estamos en nuestro quehacer de gestores, y entonces nos preguntábamos cuál es esta influencia que nuestras decisiones estratégicas institucionales de alguna manera estaban impactando en esta autorreflexión de los profesores, ¿no? Todo este entorno que hacemos posible desde las universidades en cuanto al equipamiento, las políticas, ¿no? de formación y capacitación, si estaban teniendo una influencia interesante en términos de estas competencias digitales. Y por supuesto, corríamos con esta expectativa de que seguramente las edades de los profesores y hasta el género de los profesores va a entrar en juego en lo que vamos a encontrar. Esto ahorita se van a sorprender de lo que encontramos. Y finalmente, pues no podíamos dejar de lado estos contrastes. ¿Qué era lo más relevante en cuanto a los indicadores mejores o lo que aquí suponemos como las peores competencias de los docentes? Así cerramos con esta pregunta que, por supuesto, apunta hacia las conclusiones y hasta recomendaciones. Nos atrevemos a hacer algunas propuestas en el artículo sobre estos desafíos, ¿no? que estamos enfrentando para desarrollar estas competencias digitales. Estas fueron nuestras preguntas para la formulación del artículo y pues pasemos, ¿no? Ernesto, tú que eres el súper poderoso con los datos, pasemos a que hagas tus magias con los mismos. Muchas gracias, Marina, Marco, Andrea. Bueno, y ahora vamos a, bueno, que tan pronto prometimos un análisis de resultados, ahora nos meteremos entonces a ver qué encontramos. Bueno, como decían, efectivamente nos podríamos perder en el tiempo analizando en detalle, entonces, bueno, hemos planteado hacer, tratar de ir recorriendo esas preguntas a través de datos y tratando de ir contándole algunas cosas relevantes que fuimos encontrando o que planteamos en nuestras discusiones, ¿sí? Bueno, ya como dijeron, estos son un poco la distribución de los datos de la cantidad de docentes que participaron en la encuesta. Espérenme que no quiero, vamos a mostrarle desde aquí que me parece que se va a ver mejor. Perfecto, ahora sí. Y desde ya que es fundamental agradecer a los coordinadores de tecnología educativa, secretarios y rectores, presidentes de cada uno de los países que tan generosamente, de alguna manera, se dieron sus datos para que podamos nosotros trabajar y hacer esta investigación, ¿sí? Eso es parte de los beneficios de la colaboración. Pero bueno, en resumen, tenemos 30.406 docentes que participaron de esta encuesta, que pertenecían a 403 universidades en estos 7 países que planteamos previamente, ¿sí? Creemos que es un número muy, muy significativo y de los que hemos visto de los mayores números para un estudio de estas características. Como bien planteó Andrea, de alguna manera son 22 preguntas donde como van poniendo puntaje, se les va poniendo puntaje según el nivel de competencia que tienen cada una de estas 22 competencias planteadas a través de las preguntas, el puntaje puede dar entre 0 y 88, ¿sí? El promedio de estos 30.000 docentes arrojaba un número de 55,3, ¿sí? Esto de alguna manera podríamos plantearlo en no sé si lo dijo, pero Andrea siempre hace algo simpático que es el caramelo, ¿sí? Este caramelo de las 6 áreas de competencia. Bueno, y aquí tienen un poco cuál sería el puntaje entre cada caso, ¿no? Por ejemplo, de 16 puntos en compromiso profesional 10,2, en enseñar y aprender 10,8. Bueno, y no sé si ven que hay una liñita donde ven cómo algunas están por debajo del promedio y algunas por arriba, ¿sí? Por decir algo, vemos cómo facilitar la competencia de los estudiantes está por abajo y en cambio de enseñar y aprender están por arriba del promedio. Igual más adelante van a Marco y Marina a tratar un poco este tema. Ahora,
yendo concretamente a las preguntas que nos hicimos, ¿sí? Una era, bueno, entonces, ¿cuál es la percepción en estas competencias digitales que daba como resultado el trabajo en la herramienta? Porque como bien dijo Andrea, de alguna manera un objetivo era que ellos se autoevaluaran y tuvieran su propio resultado para mejorar. Lo interesante de las tecnologías digitales es que esto de la huella digital, o sea, todo deja registro y era muy importante poder aprovechar eso para tener algún diagnóstico. Entonces, bueno, si bien les decía que el promedio de todos daba 55,3, bueno, podríamos analizar un poco la distribución y de alguna manera tratar de ver, bueno, los puntajes que le daban, bueno, qué cantidad de docentes, por darles un ejemplo, ¿sí? Había 250 docentes que les dio puntaje 33. Bueno, y así vamos viendo que la mayoría de los docentes estaban entre 800 y 700 docentes y estaban alrededor de los 50 y pico de puntos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, una forma más interesante de esquematizarlo era en esas 6 áreas que hoy les planteaba, perdón, 6 no áreas, sino 6 categorías, ¿sí? Que iban de A1 a C2, y de alguna manera tratar de entender a partir de los puntajes, ¿sí? A partir de armar rangos, por ejemplo, menos de 20 puntos era principiante, entre 20 y 33 explorador, etcétera. Bueno, ¿qué cantidad de docentes estaba en cada una de esas categorías? Y bueno, en este gráfico creo que se puede ver bastante claramente cómo tenemos casi un 70% de nuestros docentes que están en las categorías intermedias, ¿sí? Un 28% en B1 y un 40,7% en B2. Entonces, bueno, aquí me interesaría, Andrea, que tú nos comentes, bueno, qué nos dijo esto y qué conclusiones o qué discusión tuvimos sobre esto. Sí, 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 sí. Bueno, hemos hablado muchísimo sobre eso, ¿no? Gracias, Ernesto, por presentar inicialmente los datos generales. La verdad es que creo que podemos estar de cierto modo felices, ¿no? Felices que tenemos ahí un intermedio de competencias en nivel B, un promedio B, ¿no? Como competencias intermedias que varían entre B1 y B2. Y podéis ver ahí que B1 sería un profesor integrador, aquel que está conociendo las tecnologías, intentando comprender cómo utilizarlas con sus procesos pedagógicos adecuados, ¿no? Y el B2 ya un poco más avanzado porque ya es un profesor más especialista, que a lo mejor ya domina un poco más, no es un líder en el área de uso de tecnologías, tampoco una persona tremendamente innovadora, pero sí ya tiene un dominio más especializado. Entonces, de manera general, creo que en ese aspecto podemos estar de alguna manera felices con ese resultado promedio intermedio. Por otro lado, hay dos cosas que tenemos que pensar. Primero, ¿no? Que hay un salto bastante grande entre las competencias de nivel A para las de nivel B y también para las de nivel C, por lo que tenemos que tener un poco de cuidado porque podríamos decir, incluso si fuéramos a agregar los datos, ¿no? Que una competencia B y C está bastante bien, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que está en la categoría C, la verdad, tiene que ver con personas que tienen un desarrollo bastante avanzado de tecnologías, que son líderes y pioneros, ¿no? Y muchos de ellos en sus propias instituciones, ¿vale? Y creo que la mayoría aquí no está ahí todavía. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay un nivel ahí 5,6 que también tenemos que pensar un poquito más con respecto a ellos, ¿no? Pero ya luego hablaremos de ellos enseguida. Pero de manera general estamos bien, aunque podemos pensar en muchas posibilidades para seguir avanzando con el desarrollo de las competencias digitales de los profesores. Ernesto. Gracias, Andrea. Bueno, ahí después vamos a entrar un poco más en detalle de estos grupos y cruzándolo por otras variables, pero otra pregunta de investigación que nos habíamos hecho y aprovechando que más allá de la categoría que salía de los resultados, o sea, de la contestación que hacían de esas 22 preguntas, en la herramienta se le preguntaban en 2 momentos distintos que él se categorizara en esas 6 posibles categorías, ¿sí? De A1 a B2. Eso se le preguntaba al inicio, cuando todavía no había trabajado ninguna de las preguntas, y se le volvía a preguntar exactamente lo mismo al final.
Y eso nos parecía muy importante como pregunta de investigación para tratar de entender, bueno, cuál era el impacto que podía estar generando en un docente universitario este proceso de reflexión que implicaba estar trabajando con una herramienta de estas características. Y ahí, digo, de alguna manera vimos dos análisis. Un primer análisis como una foto fue esta que vemos acá, donde prácticamente veíamos que no había cambio, porque es muy parecido los números, las categorías que daban como inicial, como los que daban como final. Pero quisimos indagar un poco más y de alguna manera hacer un cruce y tratar de mirar la trazabilidad que se ve en esta tabla, ¿sí? Que no es, dejé tabla 4 porque de alguna manera es parte de, en la investigación es el número de la tabla concretamente, ¿sí? Y fíjense que nosotros acá, cada fila era cómo se había categorizado inicialmente el docente. Y cruzábamos por cada columna cómo se volvió a categorizar al final. Por ejemplo, este 44% es el que se volvió a categorizar, son principiantes al inicio, pero que volvieron a categorizarse de la misma manera. Entonces, ahí es bastante interesante porque si yo tomo que el 100% son estos principiantes, fíjense que el 44% se volvió a categorizar igual, pero hay un 55, más del 55, que se categorizó distinto fruto de este proceso de reflexión, ¿sí? El 34 en una categoría más y el 17 posterior, ¿sí? Fíjense que en el caso de los intermedios, eso cambia bastante. Hay un 72% de que se vuelve a categorizar exactamente igual. O sea que ahí hay un poco menos de variación. Y en líneas generales, lo que podríamos decir es que el 34% de todos los docentes, de los 30.000 docentes, ¿sí?, cambiaron su categorización inicial fruto de este proceso de autorreflexión. No sé, Andrea, me gustaría escuchar tu opinión. Sí, claro, Ernesto, yo estoy de acuerdo. Creo que lo que nos enseña un poco estos datos son el valor que tiene pasar por un proceso de autorreflexión, ¿no? Porque antes nos preguntábamos, pero sí, es un proceso de percepciones, sí que estamos valorando las percepciones que los profesores tienen, pero estas percepciones son muy importantes, ¿no? Con respecto a la práctica profesional del profesor, a que él pueda o se interese por buscar cursos, formaciones en línea, hablar con otros compañeros de trabajo para intercambiar informaciones, mejorar sus propias competencias, ¿no? Entonces, la verdad, pasar por un proceso de autorreflexión, principalmente cuando hay un cambio de percepciones iniciales, ¿no?, y luego finales, puede nos decir que ese proceso aporta mucho valor, ¿no?, para todo lo que venga luego como proceso de planes de acción profesional que esperamos puedan pasar a ser desarrollados tanto por los profesores individualmente, pero también fomentados, ¿no?, por las propias instituciones de educación superior. Ernesto, gracias. Perfecto. Y bueno, y en la herramienta, esto no me acuerdo si se los comentamos, pero más allá de esas 22 preguntas de las competencias, también se le hacen algún otro tipo de preguntas al docente que para nosotros son muy importantes porque nos permite después justamente cruzar variables, ya sea personales como también algunas institucionales, que es el caso. Se le preguntaban determinadas características del entorno de las instituciones donde ellos se desempeñan, y de esas preguntas nos pareció interesante clasificar, o sea, tomar 4, para de alguna manera tratar de representar a partir de esas preguntas, tratar de intuir o de estimar que si esas instituciones estaban invirtiendo fuertemente en infraestructura tecnológica y por otro lado si daban apoyo, qué nivel de apoyo daban a los docentes en el uso de la tecnología para la enseñanza. Y de alguna manera, insisto, esto no es que necesariamente podemos decir que es así, ¿sí?, porque se le preguntaba al docente, por decir algo, si ellos consideraban que las salas estaban equipadas con tecnología o si el internet era confiable y seguro y rápido. Bueno, pero a partir de eso
planteamos, como en cada pregunta tenían estas 5 posibles respuestas, nos planteamos que posiblemente los que ponían muy de acuerdo con estas preguntas, y era bastante posible que tuvieran efectivamente esa variable, un buen desempeño en esa variable, y por lo tanto podríamos acercarlo a, en un caso, que invierte en infraestructura y en el otro que apoya el uso de la tecnología en la enseñanza. Y bueno, juntando estas dos variables de invierte en tecnología, si mirábamos los docentes que habían contestado muy de acuerdo, veíamos que en promedio, en vez del 55, que era el promedio total, tenían 61.9, ¿sí? Y en el caso del uso, también. Es decir, que en ambos casos notábamos una influencia positiva entre estas variables que tienen que ver con decisiones institucionales, obviamente, de inversión o de apoyo, respecto de las competencias digitales. Inclusive cuando combinamos las 4 variables, la brecha era un poquito mayor. Antes de pedirte tu opinión, Andrea, pero también otro tipo de análisis que hicimos relacionado con estas 4 variables, era tratar de ver en forma individual cuál de ellas tenía mayor influencia, ¿sí? Se llama que era influenciadora, respecto del aumento de estas competencias, ese promedio que le daba, ¿sí? Bueno, y la que daba 7 puntos por arriba del resto era la de que la universidad promueve la integración de las tecnologías digitales. Segundo caso, lo de la inversión en el caso de aulas, después Internet y después lo que tiene que ver con el soporte, ¿sí? Pero bueno, volviendo a donde cruzábamos las variables, ahora sí le pediría a Andrea si nos hace algún comentario. Pues sí, Ernesto, gracias. Sí, yo creo, la verdad, voy a pedirte que si puedes volver pasar a la próxima, que voy a fijarme un poquito más exactamente. Gracias. Pues mira, yo creo que estos datos son muy interesantes en general, ¿no? ¿Cuál es el papel de la universidad dando apoyo a los profesores en ese proceso de integración de las tecnologías? Por lo que voy a fijarme un poquito más en un comentario breve en ese primer resultado, que nos quedó bastante claro que hicimos ese proceso de autorreflexión colectiva durante un momento de pandemia, de COVID. También tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que muchos profesores, aunque no tenían a lo mejor el apoyo de la universidad o no tenían tecnologías ahí disponibles, estaban buscando alternativas, ¿no? En esos momentos, alternativas en la nube, muchas de ellas gratis, ¿no? Pero sí vemos que cuando la universidad promueve ese tipo de integración, disponibiliza esas tecnologías que a los profesores les gustan mucho. Además, es importante pensar qué pasa cuando disponibilizamos la tecnología. Aquellos profesores que a lo mejor no tienen un nivel de competencia digital más avanzado, solo porque tienen esa tecnología ahí disponible y sus profesores compañeros ahí la están utilizando, pueden que se interesen por probarlas, ¿no? Por intentar conocerlas, por integrarlas en sus propias clases. Entonces, es siempre positivo que las instituciones sí promuevan ese tipo de integración. Además, ¿no? Porque es como un poco dejar el acceso accesible a todos, ¿no? Para que todos tengan como mínimo las mismas oportunidades dentro de la institución para acceder a tales tecnologías, ¿no? Además, también hay otra ventaja que no hemos hablado mucho, pero es importante, que si las universidades disponibilizan y hacen la integración de esas tecnologías, también pueden luego contar con los datos, ¿no? Tener analíticas de datos y todo que pueda fomentar la educación más personalizada para el estudiante, que es algo súper importante hoy día, que estamos viendo principalmente hoy día, que tenemos todo ese aparato, ese mecanismo de las tecnologías digitales y educativas, apoyándonos en el proceso pedagógico, sí que la integración es algo bastante importante. Gracias, Ernesto, y creo que ahora podemos llamar a nuestros compañeros, ¿no? Marco y Marina, para seguir con el análisis de los resultados. Sí, pues aquí Marco y una servidora observábamos que en esta pregunta sobre si la edad de los docentes era relevante, la verdad es que esperábamos que fuera mucho más aguda la brecha. Y si bien sí hay un dato de 4 puntos, yo podría decir 4 puntitos, porque no fue verdaderamente avasallante el dato.
¿no? Entonces, lo que puede llamar la atención es que este diferencial está en las edades a menores a los 25 años y superiores ya muy cercanos, de hecho, a los 60 años, ¿no? Y nosotros nos explicábamos que, pues posiblemente, por supuesto, los colegas docentes que recién se incorporan a la docencia y que no han desarrollado suficientes habilidades didácticas, por ejemplo, pues reflejan estos niveles que sí están de alguna manera pues en las categorías de A1 o A2, y lo mismo nos pasa con los docentes que están ya por jubilarse, y como decías, Marco, que estos maestros ya más adultos, ¿no? Tú dilo. No, yo decía que tal vez para estos profesores los recursos digitales son más, tengo más dificultades en hacer uso de algunos de los recursos digitales. Ellos no son nativos digitales, claro, es evidente esto, que también no están tan habituados a hacer uso de herramientas de equipamientos, pero también de diferentes tipos de productos de software como están disponibles actualmente. Pero este gráfico muestra muy bien que es muy pequeña las diferencias entre el promedio de la evaluación de competencias digitales, que por lo tanto no es significativa en el nivel de investigación. Sí, de hecho yo compartía con los compañeros que yo trabajo en un área de posgrado de mi institución, y la planta docente estamos bastante envejecidos, y muchos de ellos muy ya punteando la jubilación. Y a mí me resultó sorprendente en lo que en ANUYESTIC hacemos de seminarios donde las instituciones mostramos cómo estamos haciendo frente a la pandemia. A mí me resultaba muy sorprendente cómo en mi institución estos colegas, compañeros arriba de los 60 años, algunos incluso cercanos a los 70, pudieron hacer sus quehaceres docentes en medio de la pandemia con las plataformas estas maravillosas que nos decía Ernesto, nos equipó la institución, y aunque no eran fluidos, reconocíamos, y ellos mismos reconocían que no eran fluidos originalmente por las fechas en las que se hace esta encuesta, que también subrayaste, ¿no, Marco? Que pues es pandemia, en medio de la pandemia. Lo mismo Andrea, pues tuvieron la necesidad y se aplicaron. Eso fue sorprendente. Entonces no es relevante, como mucho menos relevante lo es el tema de género. La verdad es que entre nuestras maestras y nuestros maestros no hay un diferencial como muy amplio. Pero Marco, tú desde el principio nos decías, pero compañeros, estos son cifras muy globales, ¿no? Y entonces a mí me encanta cuando nos convences a inmersionarnos a profundidad a los datos, ¿no? ¿Qué podrías decir ahí? Sí, creo que es más importante visualizar los datos un poco de manera más profundizada, intentando no totalmente trabajar con el promedio, o si trabajar con un promedio, trabajar con un tema más específico. Cuando nosotros visualizamos este gráfico que está ahora en la diapositiva sobre las preguntas de investigación CC7, los mejores, los peores, las peores competencias digitales, o las competencias digitales con mayores dificultades para los docentes, nosotros tenemos una visión un poco más amplia
de la situación. Por ejemplo, cuando observo todo este gráfico, observamos a la izquierda los niveles de competencias más bajos y a la derecha los niveles de competencias más altos. Entonces, más oscuro, menor nivel de competencia, y a la roja, mayores niveles de competencias. Y percibimos que todos, independiente de la área de competencia, área 1 hasta área 6, más de 80% de los docentes, de los profesores, están en los niveles, intermedio o avanzados. Es un resultado muy, muy importante. Es para ficar alegre, feliz con este resultado. Nuevamente, tenemos que decir que los datos fueron obtenidos en el periodo de la pandemia. Entonces, hay una influencia de este periodo en estos resultados, pero es muy importante este hallazgo, que es más de 80% de los docentes tienen nivel de proficiencia intermedio o avanzado, independiente de la categoría de la área de competencia. Y no les vamos a mentir, la verdad es que cuando vimos el dato, que es sorprendente, que volvemos a subrayar, que es alentador, sí nos quedamos pensando, ¿será que será cierto esto? ¿Será que el instrumento ya se quedó corto? ¿Será que el maestro que hizo la autorreflexión no fue suficientemente honesto? Vaya, nos asaltaron muchísimas dudas, ¿no? En el caso mexicano, yo tengo unos compañeros aquí, vemos a la doctora María Luisa Zorrilla de la Universidad del Estado de Morelos, y el grupo que tenemos nosotros en la parte de análisis de cultura digital es aguerridísimo. Entonces, sí hay sospechosismo, sí volteamos, pusimos a Ernesto, ahora voltean los datos, y ahora de este lado, y ahora del otro, y pensamos en tantas cosas. Las damas, como siempre, las mujeres calentamos mucho los ánimos, ¿no? Polarizamos mucho. Y bueno, nosotros ahora tenemos una postura que van a escuchar en las conclusiones, pero es válido que ustedes también se planteen como nosotros lo hicimos en estos meses de discusión, de análisis, el valor auténtico de esto que estamos viendo y qué significa para cada uno de los países y para cada una de las instituciones y áreas académicas que nuestros maestros aceptemos tener este nivel intermedio que ya nos apuntó Andrea, pues es un nivel de un desempeño bastante aceptable, porque los niveles C, que incluso como nos señala Marco, en algunas de las áreas lo estamos alcanzando el nivel C. Ya estamos hablando de innovadores, ya estamos hablando de expertos en el uso de estas herramientas. Sin embargo, hay áreas de oportunidad y esas también las pudimos ver y sentir de manera objetiva, yo diría, ¿no? Esta área 5 y también en algunos momentos el área 6 es un área, el área 5, pues vemos que los maestros ya nos sentimos cómodos con esta incorporación tecnológica, pero no estamos haciendo suficiente, los datos lo muestran en esta área 5, no estamos haciendo suficiente por empoderar a nuestros estudiantes. Creo que ahí tenemos un espacio de oportunidad genial para hacer mucha innovación y esta conexión que también ustedes van a ver más adelante, porque Marco siempre nos insistió, pero a ver, no se queden con este panorama, profundicemos, desmenucemos, ¿no? O sea, ahora estas áreas desmenuzadas por indicador, por competencia, a ver, en la competencia. Y entonces, pues, si quieres, Marco, aquí comenta lo que nos mostró, lo que nos ayudó a encontrar Ernesto. Sí, sí, tal como discutimos en algunos de los datos previos, creo que
a medida que avanzamos en este estudio, vamos también teniendo la necesidad de profundizar, de observar aspectos más puntuales sea restringir la amplitud de la pregunta. Entonces, estos gráficos que están ahora en la diapositiva muestran cuáles son las competencias que son más desarrolladas y las menos desarrolladas según la encuesta. Entonces, como primera competencia, las peores puntajes, podemos destacar, por ejemplo, las dos primeras, que es diferenciación y personalización, como también gestionar, proteger y compartir datos. Casi 3.000 profesores tuvieron un puntaje 0 en estas dos competencias que están en hoja en el primer gráfico. Es un número muy elevado. Significa decir que los profesores no saben nadie de cómo proteger sus datos, cómo almacenar, cuáles son las mejores maneras de almacenar sus datos, y tal vez también esto sea una dificultad de su propia institución. La primera competencia de diferenciación y personalización nos indica que es muy difícil hacer enseñanza remota para clases grandes si el apoyo de la tecnología, enseñanza remota customizada para cada uno de los estudiantes, es difícil hacer sin el apoyo de la tecnología. Es muy importante, Marina, esto porque abre la oportunidad, como tú has dicho hoy por la mañana, abre la oportunidad del uso de técnicas de inteligencia artificial, uso de técnicas de learning analytics, para que possamos hacer una enseñanza que siga el ritmo de cada estudiante. Entonces, este gráfico es muy importante para presentar este tipo de situación. También hay otra información que es estupenda, preocupante. La información que está a derecha en la diapositiva, cuando observamos los docentes que tuvieron respuesta 0 o 1 en cualquier una de las preguntas, el número es de más de 21.000 profesores. Es un número muy elevado. Significa decir, todo que lo vimos hasta el momento, es importante hacer un análisis que no considere solamente el promedio. Tenemos que observar también más puntualmente qué ocurrió en cada situación. Y aquí, Marina. Marco, recuerdas también, algunos de nosotros en nuestros países estamos trabajando nuestros propios datos, ¿no? Hablo también por el caso de nosotros en México. Tenemos nuestro Ernesto, que es Froilán, que también está aquí conectado, ¿no? Y nos ayuda con los datos. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo por, además, vincular estos hallazgos con nuestra política pública y nuestra política institucional, nuestros marcos regulatorios, nuestra nueva Ley General de Educación Superior, en fin. Estaremos preparando una publicación específicamente con todo esto, pero lo que yo quiero apuntar es que cuando nosotros lo conectamos y validamos, ¿no? Este hallazgo de
diferenciación y personalización. Y vemos que en nuestra encuesta actual de Anuyestic, todavía muchísimas universidades mexicanas al menos no estamos entrándole a la inteligencia artificial, pues estamos lejos de ir abatiendo pues estos rangos, ¿no? Y si ustedes notan, cuando les decíamos que en el nivel 5 y en las áreas 5 y sobre todo en las 6, vean cómo después de estas dos líneas de peores puntajes en rojo, la que sigue es el uso responsable. Y teníamos una anécdota cuando estábamos trabajando estos datos todos de los países, que era esta anécdota de cómo sucede en algunas áreas como la formación de médicos, ¿no? Que como no estamos ayudando a que nuestros alumnos hagan un uso responsable de las tecnologías, pues se les hace fácil a algunos médicos residentes, estudiantes aún, fotografiar y distribuir en redes sociales situaciones de pacientes, y eso les ha provocado perder incluso su carrera médica. Entonces, hay muchísima responsabilidad que debemos asumir en esto de las competencias digitales docentes en relación, este es nuestro gran desafío, creemos, en relación con los estudiantes. Ahí hay mucho todavía por avanzar. Y bueno, pues en la siguiente lámina, si nos haces favor, Ernesto. Marina. Solo, ¿querías agregar algo, Marco, perdón? Sí, quería agregar una otra cosa en la lámina en la anterior. Adelante. Sí. Regresamos, sí, perdóname. Disculpe. Solo para destacar también un hallazgo con respecto a las mejores puntajes. Nosotros tenemos como las dos primeras competencias, las dos mejores competencias, la accesibilidad e inclusión y también la formación digital. Es muy bueno que esto tenga sido conocido por nosotros, porque significa que en este periodo de la pandemia las instituciones, los profesores hicieron mucho esfuerzo para que todos los estudiantes tengan acceso al ensino, a la enseñanza. Entonces, accesibilidad e inclusión significa que ninguém puede ficar para atrás. Tuve un esfuerzo para que todos pudiesen seguir, acompañar las clases en línea. Es muy importante decir esto. Como también es importante hablar de la formación digital como segunda competencia, mejor competencia, que significa que los profesores hicieron un esfuerzo para aprender, para conocer herramientas en este periodo, bueno, de manera mandatoria, obligatoria, pero tuvieron este trabajo durante este periodo. Entonces, es un hallazgo muy rico de este tipo de análisis. Marina. Sí, en ese hallazgo, algo que a lo mejor conviene para futuros encuestas es separar el tema de inclusión. Nosotros encontramos en mi país, Ernesto, por otras encuestas que estamos haciendo sobre recursos educativos digitales, encontramos que el tema de inclusión es una tarea pendiente. La mayoría de nuestras plataformas y de nuestros recursos no están considerando códigos de inclusión y bondades. Entonces, a lo mejor mezclarlos es justamente esto que siempre nos insististe, de tener cuidado con un dato global que nos puede marcar algo muy positivo, pero que si lo separamos, lo fragmentamos, pudiéramos encontrar algo como lo que ahorita nos está mostrando Ernesto, que ya en esta vista de golpe donde ponemos cada una de las 22 competencias, pues vemos que aunque estemos hablando de estas categorías B1 y B2, pues hay una huella marcada más en rojo, más en naranja, y ahí es donde las instituciones y los países, si sacamos esta huella de cada una de las competencias, podemos tomar decisiones
y trazarnos líneas estratégicas específicas de acuerdo a nuestras propias aspiraciones o propósitos como país o como institución. Yo creo que ya nos estamos comiendo el tiempo. Primero pensamos que era mucho, pero adelante, Andrea y Ernesto. Muchas gracias, Marina y Marco. Sí, pues pasamos a las conclusiones porque queremos también escuchar un poco, tener algo de interacción con los asistentes, ¿no? A ver qué piensan ellos. Bueno, entonces, la primera cosa que ya hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Que estos datos fueron colectados durante la pandemia y que no sabemos exactamente hasta qué punto hubo una influencia de eso, porque los profesores todos estaban obligados a estar online, a sacar partido de las tecnologías educativas, ¿no? A veces pensamos que puede que eso haya contribuido, pero si fue el caso, fue una contribución, diría que positiva, para que los resultados saliesen de la manera que han salido. Bueno, pero no podemos afirmar nada porque no hemos entrado en los detalles, ¿no? A ese respecto. Punto importante sería la conclusión número 2, que 6% de los académicos tienen un nivel A1 y A2. Me alegra que mis compañeros estaban aquí reforzando el facto de que no tenemos que fijarnos solamente en el promedio, porque podemos pensar, entonces no tenemos que hacer mucho. Al revés, tenemos que entrar más, profundizar más en los datos, ¿no? Y a lo mejor también fijarnos en los extremos, ¿no? Los que no están muy bien, como por ejemplo, esos 6% de los académicos que tienen una competencia muy baja, y reflexionar desde nuestras instituciones qué podemos hacer para ellos específicamente, ¿no? Entonces, aquí es algo que podríamos pensar en políticas institucionales para ayudarles. Podríamos, por ejemplo, tener como punto de referencia en la conclusión 3 estos mejores resultados, ¿no? Todas las competencias que obtuvieron mejores resultados podrían estar ahí como un benchmark, como una referencia en la que tengamos a ellas como el objetivo de las instituciones, ¿no? Que todos los profesores tengan como mínimo esas mismas competencias, ¿no? Y por otro lado, los peores resultados también pueden servirnos como una llamada inmediata, ¿no? De acción, como por ejemplo lo que he citado, lo de los 6% de que están en A1, nivel A1 y nivel A2. Y también pensar un poco en el proceso de autorreflexión, que aunque no es un proceso de evaluación, porque no estamos evaluando a los profesores, es un proceso de autorreflexión y de percepciones, aún así eso aporta un valor muy grande para los propios profesores que terminan por cambiar sus percepciones, pero también para las instituciones que pueden sacar políticas institucionales de una manera un poco más informada, ¿no? Basadas en estos datos. Ernesto, por favor, si puedes completar las conclusiones. Y como no, muchas gracias, Andrea. Bueno, por otro lado, como ustedes pudieron ver, detectamos que el género no tenía absolutamente ninguna influencia. Y por otro lado, la edad, si bien veíamos que había una diferencia que no era significativa, a nosotros sí nos aportó mucho, primero por eso, ¿no? Porque de alguna manera, contrariamente a lo que creíamos e inclusive a varias referencias de distintos estudios, pensábamos que quizás iba a haber, que obviamente que a las nuevas generaciones iban a estar mucho mejor en estas cuestiones. Y ese dato de los de menos de 24, que tiene la tendencia contraria, para nosotros es muy importante, porque eso quiere decir que no necesariamente por ser jóvenes docentes esto va a mejorar necesariamente, ¿sí? Donde en realidad no estamos hablando de que sepan usar tecnología, sino que la sepan usar de manera provechosa para enseñar mejor, ¿no? Y entonces ahí claramente la experiencia docente y cómo poder aplicarlo pedagógicamente nos parecía que era un tema sustantivo. El otro tema tiene que ver con estas variables institucionales, que de nuevo, si bien notábamos una tendencia interesante, positiva, no era súper significativa, y ahí sí nos parecía importante la recomendación que puntualizó Andrea. Por un lado, que hay docentes que efectivamente, si bien muchas veces pueden encontrarlo por su cuenta, porque hoy hay muchas opciones en la nube, quizás de uso de tecnologías no institucionales, esos docentes, si no los provee la institución, quedan afuera, por más que no sean mayoritarios.
pero por otro lado, porque esto no podemos dejar de relacionarlo con la baja performance en la diferenciación y personalización. Y en ese caso, si necesitamos que las instituciones puedan proveer herramientas apoyadas por la inteligencia artificial, por ejemplo, que hagan uso de datos, es fundamental ahí sí que el uso que hagan los docentes de las herramientas sean institucionales, y ahí hay un adicional del por qué sería importante que las instituciones pudieran invertir en estos elementos. Obviamente que se veía al final que tampoco habría que confundirse ese 70% de capacidades de competencias intermedias e inclusive un 24% con avanzadas, respecto a pensar de que tienen todas las competencias bien, porque como veíamos, es heterogéneo el nivel de competencias del mismo docente en los distintos aspectos. Entonces, si bien veíamos eso, veíamos que un 70% de todos los docentes por lo menos tenía alguna competencia en cero, o sea que no tenía competencia, ¿sí? O que era muy principiante. Entonces, ese fue otro dato para nosotros también muy revelador. Y bueno, y por último, dejar este mensaje, ¿no? De que si bien el 70% tienen competencias intermedias, eso no debiera dejarnos sin hacer nada, pensando que ya llegamos y que está todo bien, sino que pensamos que todo lo contrario, que es el momento adecuado para acelerar, es el momento adecuado para poder generar políticas institucionales y nacionales que aprovechen al máximo estos niveles de competencias aceptables que pueden tener nuestros docentes. Con esto ahí cerramos. Sé que no dejamos mucho tiempo, pero Tomás, nos encantaría, si hay preguntas, poder intercambiarlas con los asistentes. Muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, abiertos a las preguntas, algunas ya estoy viendo, y también tenemos ya con nosotros, y los saludo cordialmente, a Félix García Lausín, que estaba previsto al inicio, pero que nos va a venir fantástico y fenomenal para que pueda reforzar un tema muy interesante. Es la colaboración a nivel gubernamental, que a través de la SEGIP estamos coordinando en todas estas acciones, en algunas otras, pero muy especialmente en estas de competencias digitales. Pero primero vayamos a 2 o 3 de las preguntas, porque sí que es cierto que vamos un poco justitos de tiempo. Y hay una de Juan Ramón Lacalle que comenta que si también habéis tenido ocasión de examinar, si igual que hemos comprobado, que yo diría casi que afortunadamente no hay diferencias por género y poquísimas respecto a la edad, si existen diferencias según las áreas de conocimiento de los profesores, es decir, entre las disciplinas técnicas o las sanitarias o las jurídicas y sociales. ¿Lo habéis podido comprobar? Sí. Sí, pero si me permiten aquí los compañeros. Sí, eso lo hemos podido comprobar, no lo estuvimos justamente mostrando, pero efectivamente no hay, a ver, denme que quizás una imagen puede ser más importante que las palabras. Justo no lo tengo. A ver si en perfil docente, creo. Aquí está, miren. Ahí lo están viendo, ¿sí? Estas son las distintas áreas, ¿sí? De conocimiento en las que, en realidad, en que enseñan, ¿sí? Y aquí tenemos la cantidad de docentes, pero el promedio del puntaje, ¿sí? La verdad que no notábamos diferencias muy significativas. Ernesto, creo que es bueno aprovechar la oportunidad para hablar un poco también sobre los gráficos a izquierda sobre los docentes por género que olvidé de hablar durante la metodología. Entonces, podemos perceber que tuvimos casi 53% de personas de género masculino, 46% de género femenino, como también los estudios tienen una caracterización del perfil por edad,
y por tiempo de enseñanza muy, muy distribuida, que va a ser parte también del artículo. Yo quisiera agregar que, bueno, si bien no lo expusimos y ahorita Ernesto nos hizo favor de desplegarlo, es porque, entre otras cosas, como saben, tuvimos que discriminar muchísima información para puntualizar qué queríamos responder y nos centramos en esas respuestas a las preguntas para articular la contribución que estamos por someter. Pero como pueden observar también, el mundo de datos que se generaron y la capacidad que puede tener cada uno de ustedes como investigador inclusive, ¿no? O equipos de investigación y intereses institucionales, da para muchísimo más. Y bueno, cada país y cada institución tiene estos datos para poder hacer los ejercicios necesarios, siguiendo los canales adecuados a través de MetaRed. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta muy directa y si podemos responder con la misma velocidad que la pregunta. Y es si estos resultados de la investigación van a estar en acceso abierto. ¿Puedo contestar? Gracias, compañeros. Okay. Sí, bueno, en primer lugar, estamos intentando, bueno, hemos escrito un artículo científico que vamos a publicar en acceso abierto, ¿no? Entonces, ese análisis que hemos presentado hoy está basada en ese artículo y eso sí que estará en acceso abierto. Lo único es que dependemos, ¿no?, de los plazos de las revistas y ahí eso ya se nos escapa un poco, ¿vale? Bueno, y luego creo que eso es algo que podríamos, que ya hemos hablado un poco entre nosotros, ¿no? Sobre si habría la posibilidad de dejarnos esos datos un poco más crudos en abierto luego, después de la publicación, y eso es algo que es por MetaRed decidir y opinar, ¿no? Pero de manera general nos gustan los datos abiertos, ¿no? No sé cómo ve la MetaRed. Hombre, en nombre de MetaRed, desde ya, por supuesto que se ofrecen abierto como todo, siempre la voluntad de colaborar con las universidades, pero por nuestra parte totalmente y desde ya. Por supuesto, luego se publicará en alguna revista, pero en cuanto tengamos disponibilidad para ponerlo en la web de MetaRed, estará accesible a todo el mundo. La pregunta, por cierto, olvidé decir, era de... un segundo que lo busque porque me gusta decirlo, pues ya no la tengo aquí. Perdón. Bueno, Yaudé de Escalona. Yaudé de Escalona. Gracias, Susana. Ahora, Daniel Jiménez pregunta, ¿hasta qué punto la percepción de los docentes es un punto de acceso válido para analizar el verdadero nivel de competencia digital? Obviamente, hemos trabajado con una autoevaluación. Si me permiten a mí, justo ahí dábamos los mexicanos la batalla, porque hemos hecho ejercicios donde nos interesa mucho la competencia objetiva. Sin embargo, particularmente yo coincido ahora con los colegas que somos investigadores en este artículo, respecto a que no es una simple percepción, es una percepción, es una autorreflexión y en todo caso una autoevaluación de competencias. Entonces, si nosotros partimos de que este es un ejercicio de autoevaluación de competencias, vemos los datos con otros ojos y bueno, 30.400 y pico de maestros, sería extraño que estuviera equivocada algunas de estas percepciones, ¿no? Es demasiado. También yo agregaría que estén atentos porque esto para nosotros resultó un ejercicio tan espectacular que estaremos haciendo el levantamiento de datos 2022. Sí, así es, y además ahora tendrá la oportunidad de comentar Félix, lo estamos haciendo también a nivel gubernamental, y por lo tanto los resultados serán mucho mayor, pero yo sí permitirme que agregue desde MetaRed Global no solo volver a insistir en la apertura de esa información que la tendremos en nuestra web cuando esté disponible, sino analizando el tema de lo que es la evaluación desde el punto de vista
la autoevaluación, que desde luego es mucho más rápida. Sabemos que es un primer paso para luego la formación y la mejora de las competencias docentes, y después, desde luego, también en el horizonte percibimos que existe una necesidad, la propia comunidad lo pide, de una certificación de las competencias digitales. Algo que ya se está trabajando en España, con modelos que en principio también serán abiertos, y donde desde MetaRed queremos y estamos trabajando para definir un modelo de certificación de esas competencias en colaboración con las universidades, en colaboración con una red de universidades que permita evaluar de forma cruzada, de tal forma que una universidad pueda evaluar a otros, porque no sería del todo honesto si una universidad certifica a sus propios estudiantes. Estamos pensando en modelos de certificación cruzada, como digo, pero donde además la mayor parte de la certificación, aparte de los costes que pueda haber, los beneficios que puedan haber, queden también en las universidades. No nos gustaría trabajar en un modelo que luego hubiera partners externos. Ya saben que en el mundo de la certificación hay mucha posibilidad de negocio externo, pero queremos trabajar de tal forma que eso se haga desde las instituciones internacionales que apoyan a las universidades y que todo ese modelo de negocio, por así decir, quede dentro de las universidades. Por lo tanto, ahora mismo solo podemos estar hablando, para la pregunta de Daniel Jiménez, de una autoevaluación y no de una certificación. La certificación ya aprobada será un tema en el que también se está trabajando en el horizonte, como decía. Luego hay otra pregunta de un espectador anónimo sobre lo mismo. Luego hay otra pregunta sobre si hubo resultados por facultades, medicina, ingeniería, etcétera. No, porque en su momento pedíamos únicamente, solo le decíamos al que anónimamente quería cumplimentar lo que dijera de qué universidad, pero no decía de qué facultad. Y dice que los maestros que respondieron si fueron solamente para universidades particulares. No entiendo bien la pregunta, si es particulares, eran públicas y privadas. Una universidad particular, no sé si se refiere a las privadas, y esto eran para públicas y privadas por igual. Y ahora, no sé si luego llegará alguna pregunta más. Yo creo que está muy bien dar las gracias a nuestros investigadores y también a las autoridades que nos han dado la bienvenida, y ya le quería pasar la palabra a Félix García Lausín de la SEGIP, que aparte de darnos la visión institucional, yo creo que hay unos mensajes importantes de colaboración que yo creo que son interesantes para las universidades. Félix. Sí, pues hola, buenas tardes. Yo creo casi para todos, por la hora que es. Bueno, en algún país todavía probablemente buenos días. Y quería comenzar saludando en la distancia de la línea de tiempo de este acto, que ya no estén acompañándonos por sus ocupaciones, a Esther Jiménez Salinas, presidenta de honor de MetaRed, y a Yves Pimi, jefe de unidad adjunto en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla, y agradeciendo a sus respectivas instituciones, a MetaRed, Universia y a, por supuesto, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, esta magnífica línea de colaboración, ¿no?, en la que estamos y de la que este acto ha sido y es buena prueba de ello. Gracias a sus instituciones y muchas gracias, a Tomás Jiménez, coordinador global de MetaRed. Gracias por la invitación una vez más. Gracias sobre todo por todo este camino, ¿no?, que venimos realizando juntos, en efecto desde la Secretaría General Iberoamericana como organismo internacional gubernamental que, como saben, reúne a los gobiernos de los 22 países iberoamericanos, comenzando por sus jefes de Estado y de Gobierno, que constituyen el órgano supremo de nuestro organismo internacional, que es la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Gracias y felicitaciones a Andrea, a Ernesto, a Marina, a Marco. La verdad es que el trabajo es impresionante, ¿no?, es espectacular. Yo, en fin, les quiero felicitar y además trasladarles un sentimiento, ¿no?, que cada una de estas actividades en las que tengo el honor de participar es un nuevo estímulo. Cada una de ellas, la de hoy, pero también seguro la de mañana, en fin, estos días, estas semanas, estos meses de trabajo conjunto, en cada ocasión que nos reunimos y que tenemos la oportunidad de ver la magnífica labor que se realiza desde las universidades y los profesores que participan en las actividades de MetaRed a través de las instituciones integradas en la red, es un estímulo que refuerza y da pleno sentido a la colaboración entre SEGIP y el Joint Research Center, en el caso
que nos ocupa y MetaRed, pero también en otras actividades, desde luego siempre con MetaRed, ¿no? En el caso de la Secretaría General Iberoamericana, además, esta línea de actuación se inscribe en el marco del desarrollo de la Estrategia Iberoamericana para la Transformación Digital de la Educación Superior. Es una estrategia que fue aprobada el día 28 de septiembre, no hace tanto, por los ministros y ministras y altas autoridades de educación superior, cumpliendo un mandato de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Andorra el 21 de abril de este año. Es una estrategia en la que hemos contado también con el apoyo de MetaRed para la identificación de las líneas de acción principales y para su redacción, y que desde luego pues incluye de manera destacadísima, como no podía ser de otra forma, todo lo referido a la capacitación del profesorado, ¿no? Y es imposible pensar en la capacitación del profesorado no solo desconociendo cuál es su nivel actual de competencias digitales, ¿no? Cosa que afortunadamente es un avance, sino desconociendo también su actitud ante esta situación, ante estas situaciones, ante los procesos de capacitación. Y por eso, insisto, el trabajo que hoy han presentado me parece extraordinario. Se ha conseguido, es evidente, a partir de la suma de esfuerzos de cada uno de los países y las instituciones de educación superior que forman parte de MetaRed y que han intervenido en él. Y es un esfuerzo que queremos ampliar, ¿no? Que es el segundo, otro de los mensajes que quería dar, ¿no? Yo creo que el primero ha quedado bien claro, que es sobre todo pues, de aprecio, de felicitación por su trabajo, de voluntad de seguir avanzando juntos, pero el segundo, que es al que voy ahora y termino, es que queremos ir más allá, ¿no? Y esta ambición que tenemos y que compartimos con MetaRed, y para que las necesitamos y las necesitamos a todos mucho, es la de que esta labor magnífica alcance el conjunto de los países de la comunidad iberoamericana, ¿no? Es un propósito que nos hemos fijado con mucha claridad. Nuestra ambición sería que en 2023 podamos estar presentando un trabajo como este, pero que incluya a los 22 países iberoamericanos. Tenemos toda la determinación de lograrlo y, desde luego, por parte de la Secretaría General Iberoamericana cuentan con todo el apoyo en lo que ello suma de los gobiernos, de las instituciones rectoras de la educación superior y universitaria en cada uno de los países, con el firme deseo de trabajar junto con las universidades y con los universitarios y las universitarias. Muchísimas gracias a todos, gracias de nuevo Tomás y felicitaciones. Pues muchísimas gracias a ti, Félix, porque toda esta colaboración, lógicamente, incluye todo el esfuerzo que estáis haciendo desde la SEGIP. Pues sin más, no podíamos tener mejor cierre que este. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, como decíamos, el informe, el estudio, tan pronto esté disponible, lo subiremos, aparte que se publique en las revistas que los investigadores determinen. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Yves. Hasta luego.